Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de darle cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más relevantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales, junto a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Se cumplieron 2 años de la elección de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal. Infantes y adolescentes pueden ser víctimas indirectas de violencia de género y familiar, determinó la primera sala. El Estado mexicano se encuentra en franco desacato al ampliar el catálogo de delitos en los que procede la prisión preventiva oficiosa. Los poderes legislativo y ejecutivo persisten en su intención de someter al Poder Judicial, advierten juzgadores. Esta semana se cumplieron 2 años de que la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir la presidencia del Tribunal Constitucional y del órgano encargado de la administración, control y vigilancia del Poder Judicial de la Federación. Lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado, en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores. Estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía. Así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Tras rendir protestas, subrayó que era una muestra del Pleno de la Corte por romper los techos de cristal. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. Especialistas, representantes de organismos internacionales y juzgadoras calificaron de positivo el trabajo realizado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña al frente del Poder Judicial. Tras 2 años de administración de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, desde la Academia y órganos de derechos humanos reconocieron sus esfuerzos por la protección de derechos fundamentales y la defensa de los valores constitucionales. Hay un balance del que ella dio cuenta en el que los derechos humanos se han colocado en el centro, lo cual nos da muchísima satisfacción y esperemos que frente al porvenir, particularmente en un momento de cambio y de transformación, se mantenga esa centralidad de los derechos humanos. Como lo hemos dicho reiteradamente, la independencia judicial no es un privilegio de las personas juzgadoras, es un derecho de las personas que buscan justicia. Es un balance que te habla de la integridad y el valor, de lo difícil que estuvo en este contexto ejercer este cargo y de una persona que antes que rendir pleitesía o que acercarse al poder político se comprometió en la defensa de la Constitución. Esa yo creo que es la carta más alta que puede dejar una persona juzgadora, entender que antes que deberse a un partido político, una ideología, se debe al derecho a la justicia y sobre todo a la Constitución. En ese sentido, yo creo que el balance de la primera mujer en la historia del Poder Judicial que lo preside es un balance que quedará a la historia, un balance positivo que habla de nueva cuenta de su integridad y su dimensión ética. Destacaron su compromiso con la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal.
Es una gestión histórica por ser la primera mujer presidenta que llega a la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente con un periodo que quedará inconcluso, lo cual lamentamos y debemos lamentar todas las mujeres que hemos luchado tanto por llegar a los cargos de responsabilidad. Es un muy buen balance en tiempos especialmente complejos y que además le tocará la conducción de la reforma judicial, la reforma constitucional al Poder Judicial, y me parece que lo que nos ha mostrado la gestión de la ministra presidenta y nos mostró en el informe es que lo hará con absoluta responsabilidad y que lo hará siempre pensando en el beneficio de la nación. Maravillosa, extraordinaria, una mujer de altos valores y de un perfil profesional también muy, muy elevado. Lo que ella ha hecho es poner en alto la dignidad de las personas juzgadoras, la dignidad del Poder Judicial de la Federación, y ese es un legado que no se borra con nada y es lo que creo que todos le agradecemos infinitamente. Justo eso, que se ha puesto en primer lugar la dignidad de la justicia, la dignidad de quienes juzgamos, la dignidad de la institución, y que a partir de ahí, bueno, se ha reforzado la independencia judicial, se ha permitido y se ha hecho la defensa de la independencia, de la autonomía, de los órganos jurisdiccionales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En otros asuntos, la primera sala de la Corte determinó que niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas de violencia de género o familiar sin que sea necesario que se ejerza directamente en su contra. El caso deriva de un recurso promovido por una mujer que argumentó que eran víctimas de violencia física, psicológica y patrimonial por parte de su expareja, por lo que solicitó medidas de protección. En primera instancia se determinó que no estaba aprobada la violencia familiar, por lo que se ordenó que las partes debían acudir a terapia psicológica y a sesiones de justicia restaurativa con el fin de restablecer la paz y el orden familiar. Ante ello, la mujer interpuso un amparo en el que reclamó que la autoridad responsable no juzgó con perspectiva de género, mismo que le fue negado, por lo que interpuso un recurso de revisión. Al resolver el asunto, la sala determinó que las personas adultas que conviven en un mismo núcleo familiar tienen una influencia primordial en el crecimiento de los infantes. De ahí que cuando se ejerce violencia de género en el hogar, los infantes sufren afectación en su visión sobre el género y normalizan la violencia, lo cual afecta su desarrollo, perpetuando la violencia de género como fenómeno social. En tanto, la segunda sala de la Corte determinó que el artículo 60, párrafo primero, fracciones primera, segunda y tercera del reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco viola el principio de subordinación jerárquica, al prohibir la prestación de cualquier servicio de consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento en las zonas exclusivas para fumadores. Explicó que el artículo 27 de la Ley General para el Control del Tabaco regula las premisas esenciales de las zonas exclusivas para fumar, mismas que deben ubicarse únicamente en espacios libres sin ninguna otra limitación, por lo que el artículo 60 del reglamento incorporó una prohibición no prevista en el esquema de regulación de los espacios destinados a las personas fumadoras al impedir la prestación de cualquier servicio o consumo de alimentos, bebidas o entretenimiento. Prohibiciones que son un impedimento para los establecimientos y refuerzan una limitación que la ley no concibió, violando el principio de subordinación jerárquica, es decir, que la ley general está por encima del reglamento. En octubre pasado, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas emitió la Observación General 40, que orienta a los estados sobre medidas para garantizar el derecho de las mujeres a la representación igualitaria e inclusiva en la toma de decisiones, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Señaló que se debe establecer un marco jurídico sólido para abordar la discriminación, integrar la perspectiva de género en todos los niveles de toma de decisiones, designar mujeres para puestos superiores en todas las áreas, además, erradicar la violencia y discurso de odio contra las mujeres que toman decisiones políticas, promover la difusión de derechos y la eliminación de estereotipos de género, así como garantizar espacios seguros para que las personas defensoras contribuyan a formular políticas contra la violencia de género.
Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Semanario Judicial. Al regresar, patrones están obligados a evitar el hostigamiento laboral. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. El juez Eduardo Osorio habló de las implicaciones que tendrá para el país y la sociedad la reforma que amplía los delitos en los que procede la prisión preventiva oficiosa. El Estado mexicano está en abierto desacato respecto de 2 resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la publicación del decreto para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos los relacionados con comprobantes fiscales falsos, extorsión y actividades vinculadas con el fentanilo. Esto lo aseguró Eduardo Osorio Rosado, juez de distrito en materia penal. Esta reforma del día de hoy es un desacato a esto y seguramente va a ser considerada en la resolución que próximamente emita la Corte Interamericana como ni siquiera como una falta de cumplimiento, sino como un abierto desacato. Pienso que al país le puede contar como un dato negativo ante la comunidad internacional que puede afectar en diversos aspectos económicos, en materia de inversión, etcétera, el no estar cumpliendo con una sentencia emitida por un árbitro que el propio país reconoció con la capacidad de decidir sobre estos temas. En entrevista, el juez Osorio advirtió que la reforma pone en riesgo de violación de derechos a la ciudadanía y destacó el papel de las personas impartidoras de justicia de cara a esta reforma. Porque ahora son más los casos en los que toda la ciudadanía se podría ver en algún momento involucrada en una imputación penal, no en la responsabilidad de un delito, porque con el hecho de que la Fiscalía te impute una de estas conductas, a pesar de que luego se demuestre que eres o no responsable, tendrías que estar en prisión siguiendo tu proceso si no fuera por la intervención que tenemos juzgadores y juzgadoras en la interpretación de todo esto. Subrayó que la normativa secundaria será fundamental para la operación de la reforma. No significa que a partir del día de hoy va a ampliarse ya la prisión preventiva en los casos de extorsión o delitos fiscales, etcétera. El legislador secundario, el Congreso de la Unión y los congresos de los estados tienen que establecer cuáles de los delitos que tengan que ver con estas materias, con estos temas contemplados en el 19, son los que van a ser considerados de prisión preventiva. Es decir, está supeditada la aplicación de esta reforma a que se expidan las leyes secundarias, o sea, haga adecuación en las leyes secundarias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. La jueza de distrito Alejandra Rivera Rodríguez indicó que el nuevo sistema de justicia laboral obliga a los impartidores de justicia a asumir un papel proactivo para subsanar deficiencias e inconsistencias durante el desarrollo del proceso y evitar que los juicios se alarguen. Recordó el caso de una persona trabajadora que fue despedida de manera injustificada. El trabajador sufrió hostigamiento laboral por parte de su jefe inmediato, lo que le provocó una enfermedad que lo orilló a faltar para recibir atención médica, constancias que no fueron tomadas en cuenta por la parte patronal al momento de decidir su despido. Ante ello, se condenó a la parte patronal a reinstalar al trabajador y al pago de las prestaciones reclamadas. Después de desarrollar todo el procedimiento, de escuchar a ambas partes y de valorar las pruebas que se ofrecieron, se dicta una sentencia en la que, además de que se condenó a la patronal a que le pagara todas las prestaciones reclamadas, también de manera proactiva se emitieron 3 determinaciones para que esta restitución fuera de manera integral. Adicionalmente, se ordenó establecer protocolos para evitar el hostigamiento laboral y, en caso de presentarse, investigar los hechos denunciados y dar vista a la Secretaría del Trabajo para imponer las sanciones que en el caso procedan.
En otra información, los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial publicaron la lista de las personas que cumplieron con los requisitos para aspirar a los cargos de ministros, magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados de circuito, magistrados electorales y jueces de distrito, que en total ascendieron a 19.238. 11.014 superaron el primer filtro por parte del Ejecutivo Federal. En el Poder Legislativo fueron aprobados 7.178 y en el Poder Judicial solo 1.046 de 3.814 que se registraron originalmente, lo que equivale a solo el 27%. El siguiente paso será definir a los mejores prospectos, lo que deberán definir los comités de evaluación a más tardar el 31 de enero. A pesar de diversas suspensiones definitivas dictadas por jueces de distrito, el INE continúa adelante con la organización del proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras que se llevará a cabo el primer domingo del mes de junio. El Consejo General aprobó 4 diseños de boletas que se usarán en dicha elección. El tamaño carta se utilizará para la elección de ministros de la Corte y el de media carta para los integrantes del Tribunal de Disciplina y los magistrados de la Sala Superior, quedando pendiente definir las características de las boletas que se utilizarán en la elección de magistrados de circuito y jueces de distrito. El Consejo General también aprobó el voto anticipado de personas con discapacidad y personas cuidadoras primarias. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo que regula las pensiones complementarias de las personas juzgadoras con el fin de adecuarlo a lo dispuesto en la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Lo anterior, para optimizar los diferentes regímenes pensionarios y para garantizar una transición más justa y efectiva hacia la jubilación para las personas juzgadoras, precisando que el derecho de los juzgadores a solicitar su retiro voluntario será en todo momento potestativo y libre. La modificación señala que para poder acceder al retiro voluntario es necesario contar con 25 años de servicio en el Poder Judicial Federal, de los cuales en 6 deberá haber ejercido funciones como persona juzgadora. Las personas que no cumplan con los 25 años de servicio en el Poder Judicial, pero que cuenten con alguna de las pensiones otorgadas por el ISSSTE y tengan 6 años ejerciendo funciones de juzgadores, podrán jubilarse con un porcentaje de pensión complementaria que disminuirá un punto porcentual progresivamente conforme disminuyan los años de servicio. Y en su primera conferencia del año, personas juzgadoras aseguraron que continuarán combatiendo la reforma judicial y defendiendo la independencia judicial. En su primera conferencia matutina de 2025, juzgadoras y juzgadores aseguraron que su propósito para este año será continuar con la defensa de los valores constitucionales, centralmente la independencia judicial. Atender las demandas de justicia que nos formulan las personas, los ciudadanos que acuden ante los tribunales combatiendo los abusos de las autoridades municipales, estatales y federales. Pero en paralelo y en esta situación extraordinaria por la que estamos atravesando, el propósito adicional de los jueces federales es continuar con la lucha por la preservación de la independencia judicial. Los propios juzgadores y con la participación de la academia criticaron diversas declaraciones de actores públicos, como las de la presidenta Claudia Sheinbaum, en las que aseguró que México es un referente democrático internacional, y señalaron como muestra de autoritarismo el decreto que incrementó el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Tenemos frente a nosotros un gobierno que concentra para sí el poder ejecutivo, el poder legislativo y ahora próximamente el poder judicial, además de los institutos de transparencia. Está apoyado por militares y tenemos una oposición que ha sido marginada, amenazada o comprada. Bueno, pues eso en ciencia política se conoce como autoritarismo competitivo o como autoritarismo electoral. También se pronunciaron sobre impartidores de justicia federal que antes criticaban públicamente la elección popular de jueces y luego se sumaron al proceso con un discurso a favor de la reforma. Pasa que ya están colonizados, ya asumieron como propio un discurso político
se están mimetizando con los políticos porque es el camino que les ofrece ahora, no el de la experiencia y la capacidad, sino el de la política, el que les abre las puertas para estos espacios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Ahora vamos a la siguiente historia. Tras 10 años en prisión, acusada injustamente del delito de secuestro, Jovita Florencia Herrera Ramos, mujer indígena mixteca, obtuvo su libertad gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal. Obtuvo una sentencia absolutoria que le permitió abandonar el Ceferezo 16 en Morelos. Jovita fue detenida de manera arbitraria en 2014, acusada con pruebas falsas del delito de secuestro. Durante su aprehensión fue víctima de tortura por parte de los elementos policíacos del Estado de México, quienes irrumpieron en su casa y la agredieron junto con su nieto. Este caso refleja la grave situación de cientos de mujeres que permanecen en prisión de manera injusta en el país. La liberación de Jovita es un recordatorio de la importancia del acceso a la justicia y de la defensa de los derechos humanos. En el semanario judicial de esta semana se publicaron 29 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales. En esta ocasión no se publicaron criterios del Pleno de la Suprema Corte ni de la primera y segunda salas. De plenos regionales se difundieron 2 criterios, uno sobre improcedencia del amparo indirecto contra el acuerdo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que no admite la prueba pericial en un procedimiento de declaración administrativa de infracción, y uno más sobre suspensión provisional. Procede con efectos restitutorios contra la omisión o negativa de la autoridad migratoria de entregar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y asignar la clave de registro único poblacional a quien solicite el reconocimiento de refugiado, siempre que acredite que cumplió con los requisitos en la materia. De tribunales colegiados se publicaron 27 criterios, una jurisprudencia y 26 tesis aisladas sobre temas relacionados con juzgar con perspectiva de género, convenio en el divorcio incausado y nulidad de cargos efectuados a una cuenta bancaria por medios electrónicos, entre otros. Es momento de hacer una nueva pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Semanario Judicial. Más adelante, lanzan convocatoria para elegir a personas juzgadoras en la capital del país. Ya estamos de regreso con más información. En la capital del país se lanzó la convocatoria para el registro de aspirantes a participar en la elección de personas juzgadoras del Fuero Común en la Ciudad de México. Se lanzó la convocatoria pública para la elección judicial en la Ciudad de México. El Congreso de la capital del país publicó los requisitos para quienes aspiran a participar en los comicios del 1 de junio de 2025, donde se elegirán a 3 mujeres y 2 hombres para integrar las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como 33 cargos de magistradas y magistrados y 95 cargos de jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La convocatoria establece que a más tardar el lunes 6 de enero, los poderes locales, ejecutivo, legislativo y judicial deberán instalar los comités de evaluación para la selección de las personas candidatas. El plazo de inscripción será del 7 al 31 de enero de 2025. El Congreso capitalino recibirá las solicitudes de inscripción y las remitirá a cada comité de evaluación. Estos calificarán la elegibilidad e idoneidad de las personas aspirantes y publicarán el listado. Para cada cargo del Tribunal de Disciplina Judicial seleccionarán hasta 10 personas y para cada magistratura o juzgado serán hasta 6 personas. Dicho listado será depurado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones de cada cargo. Las actuales personas juzgadoras que manifiesten su intención de participar serán incorporadas directamente en los listados sin que sea necesario someterse al proceso de evaluación. En este caso se encuentran 53 juezas y jueces en funciones y 23 magistradas y magistrados que decidieron participar. Tras la elección, la toma de protesta ante el Congreso de la Ciudad de México será el 1 de septiembre de 2025 y la asignación de cargos a más tardar el 15 de septiembre de este año.
El Consejo de la Judicatura Federal publicó los lineamientos que regulan el funcionamiento, recopilación de información, cooperación, administración e implementación del Sistema Nacional de Información Jurisdiccional, así como el control y resguardo de la base de datos que lo integran para el acceso y consulta pública. La plataforma incluirá información de las controversias civiles y familiares en todo el país. La consulta de la información será de libre acceso y no requerirá de usuario o contraseña para ingresar. El Consejo de la Judicatura Federal deberá garantizar su operación en un ambiente seguro y de alta disponibilidad. Los consejos de la Judicatura Federal y locales serán los responsables de mantener actualizada la información disponible. El acceso y consulta de la plataforma pública, salvo las excepciones previstas en el propio código y cuando lo considere la autoridad jurisdiccional. Además, en cumplimiento al principio de privacidad en materia familiar, el acceso a las audiencias queda reservado a las partes y a quienes deben comparecer en ellas. La plataforma incluye un directorio de autoridades, peritos y auxiliares oficiales, boletín concursal nacional digital, formato único concursal y resoluciones judiciales en materia civil y familiar. Las y los juzgadores resuelven la situación jurídica de una persona basada en la evidencia que se presente durante una audiencia, señaló el juez de distrito Álvaro Niño Cruz. Indicó que es labor del Ministerio Público justificar la detención para que la persona juzgadora pueda determinar de manera inmediata si es legal e imponer las medidas cautelares que considere adecuadas conforme al caso, que pueden ir desde una presentación periódica, una garantía económica o la prisión preventiva justificada. Es una invitación al público en general, a la ciudadanía, que acuda a nuestras salas de audiencia y verifique cómo los jueces federales, sobre todo de oralidad, y resolvemos de frente a la ciudadanía de manera inmediata, tutelando los derechos que la Constitución y la ley les consagran. El Consejo de la Judicatura Federal también modificó el acuerdo que regula su actividad, con el fin de precisar algunas actividades dentro del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, instancia que además de llevar a cabo las actividades en la materia, así como administrar las plataformas y sistemas tecnológicos, coordinará con la Escuela Judicial la capacitación y certificación de las personas facilitadoras, dirigirá y supervisará las actividades de su personal y los mecanismos de evaluación. Su titular tendrá entre sus atribuciones impulsar las acciones necesarias para la instrumentación de los mecanismos alternativos, así como los medios necesarios para garantizar su accesibilidad. Propondrá al Pleno del Consejo el número y ubicación de las representaciones del propio centro para la provisión de sus servicios. Elaborará los protocolos, disposiciones técnicas y operativas para el funcionamiento del centro. Supervisará la recepción y revisión de solicitudes de servicio del centro, entre otras actividades. Durante 2025, la labor que llevará a cabo la Escuela Federal de Formación Judicial se enfocará particularmente en derechos humanos, grupos vulnerables y perspectiva de género, señaló la secretaria técnica de Derechos Humanos, Dulce María Millán Rodríguez. Indicó que la institución continuará contribuyendo a la formación y capacitación de todo el personal del Poder Judicial de la Federación para consolidar un mejor sistema de administración de justicia en nuestro país. Esto es fortaleciendo las habilidades, los conocimientos y las herramientas de las y los juzgadores en todo el país. Espera la Agenda 2025 y contribuye desde tu función en el fortalecimiento de la justicia en nuestro país. Y es así como llegamos al final de este semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión solemne de apertura del primer periodo de sesiones del año 2025 de la Suprema Corte. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre del equipo que hace posible este noticiario, agradecemos su atención y le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.